Ejemplo 8. Ajuste de mínimos cuadrados. En este ejemplo crearemos un archivo con macros reutilizables implementando el algoritmo de ajuste de mínimos cuadrados. Es decir, acumularemos varios pares de datos como columnas adicionales de una matriz y luego los procesaremos. El algoritmo funcionará del modo siguiente. Tendremos macros de ingreso de datos, donde ingresaremos los pares de datos x1 y y1. Estos datos se acumularán en una variable, como datos o columnas adicionales de una matriz, y luego obtendremos macros de respuesta, con los cuales podremos mostrar la ecuación, el gráfico y los datos ordenados en una tabla. Los conocimientos previos serán el procedimiento de ajuste de mínimos cuadrados, el cual será un conjunto de varios puntos x y y, los cuales podrán ser ajustados a una ecuación lineal del tipo y igual a ax más b, donde los valores b y a podrán determinarse numéricamente a través de las diferentes expresiones. También calificaremos un coeficiente de correlación que nos indicará la calidad del ajuste. En este ejemplo tenemos tres archivos CPD, el primero llamado ejemplo 1, ejemplo 2 y otro llamado ajuste mínimos cuadrados.cpd. Al abrir el primero de ellos, podemos ver que este es un archivo de CalcPath, el cual llamará al archivo ajuste mínimos cuadrados.cpd en su primera línea. Después de este definiremos algunos macros y los comenzaremos a utilizar. En este caso hemos utilizado el macro dato xy para colocar un par de datos, que es el caso del número 12 y el número 14.5. Hemos repetido esto para diferentes datos y luego hemos llamado a los macros eq.xy o gráfico xy y tabla xy, donde finalmente hemos obtenido el ajuste realizado, la fórmula obtenida, el valor promedio de x, promedio de y, el coeficiente de correlación, el gráfico de los pares de datos colocados y estos ordenados en una tabla. Podemos ver que en caso de abrir ejemplo 2, la forma de trabajar con estos datos será similar, solo que en este caso hemos utilizado un counter, es decir, un bucle, para completar estos datos con estos otros, donde hemos definido que vamos a rellenar con un dato counter y 2.7 por counter más 3. Y podemos ver que al realizar el gráfico obtenemos la misma fórmula en el ajuste. Esta fórmula se podrá repetir en caso de que modifiquemos los valores de esta ecuación, así como también mostrarnos los valores numéricos de los puntos XY analizados. Para poder ver cómo trabaja el archivo ajuste mínimos cuadrados.cpd, haremos clic en la dirección. Podremos ver que en este caso tenemos una estructura un poco compleja. Primero hemos definido las variables que estamos utilizando dentro de estas, así como también el macro dato xy, donde actualizamos algunos valores dentro de estas variables ya definidas y colocaremos estos datos dentro de una matriz. También tendremos un macro de tabla xy que los ordenará en una tabla en formato HTML y un macro llamado reset que reiniciará todos estos valores a ser los valores por defecto, así como también un macro llamado cálculo xy y también otro macro que nos creará el gráfico, donde llamará a otro submacro llamado gráfico punto. Y así, viendo que hemos implementado un algoritmo un tanto complejo, podemos ver de que podemos desarrollar algunos algoritmos y utilizarlos dentro de otras memorias de cálculo con la sentencia include. Y así, viendo cómo utilizar macros reutilizables, hemos terminado con este ejemplo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.